Proyecto Genoma, David Rives. Capítulo 6. Cirujanos genéticos. W. French Anderson es indiscutiblemente uno de los pioneros de una nueva forma de cirugía que acaba de empezar en la década de los 90. Nacido en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, Anderson practica curiosamente el taekwondo, es cinturón negro de cuarto grado, con la misma dureza y determinación que cuando se enfrentan a un nuevo problema que tiene que resolver. Voy a comentarle algo grotesco, le dijo a la periodista Kathleen McAuliffe de la revista norteamericana Omni. Las moléculas tienen mente, tienes que meterte dentro de esa mente para tratar de dirigirlas. Más tarde o más temprano se entregan y hacen lo que quieres que hagan. Anderson conoce muy bien estas mentes moleculares. Sus investigaciones en el Instituto Nacional de la Salud de Bethesda, junto con Steven Rosenberg y Michael Bliss, han producido las primeras formas de terapia genética, basadas en una filosofía fácil de entender. Los genes constituyen las sustancias de nuestro organismo responsables de las proteínas que nos mantienen con vida. Si alguno de estos genes dañados nos origina un problema, ¿por qué no restituirlos quitando los genes dañados y colocando unos de repuesto en perfecto estado? Parece un juego consistente en quitar piezas rotas y sustituirlas por las nuevas, pero existe una enorme multitud de obstáculos que debemos detallar. En primer lugar, usted posee billones de células. Si tiene un defecto genético, es imposible pensar en corregirlo célula a célula. Quizás algún día se consiga, aunque es muy dudoso. Parece más fácil trasplantar el cerebro, el monte Everest de la moderna neurociencia, que tratar célula a célula. En segundo lugar, sabemos muy poco todavía de los genes. Desconocemos cómo funcionan en la mayoría de los casos, qué tipo de proteínas producen y, por tanto, cuál es la relación causa-efecto, por lo que prácticamente introducir un gen en una célula equivale a un ejercicio en el que un niño con una venda intenta derribar con su pelota una serie de muñecos dispuestos a 100 metros de distancia. Y en tercer lugar, la genética de algunas enfermedades es compleja y no se explica por la acción de un solo gen, sino por la de varios, trabajando de forma conjunta. Una filosofía de trabajo que hoy nos es completamente desconocida. En septiembre de 1990, Anderson decidió emprender una aventura en la que nadie anteriormente se había embarcado. Una niña de 4 años padecía de adenosina desaminasa, ADA, y por tanto su sistema inmunológico estaba tan deteriorado que no podía defenderse de las infecciones. Sin esta enzima, el cuerpo no puede sintetizar linfocitos T y B, explicó Anderson a Omni. Lo que hicimos fue extraer glóbulos blancos de la niña, modificarlos en el laboratorio, sometiéndolos a un tratamiento genético para incorporar en cada célula un gen sano que codifique la enzima. Para conseguir llegar a cada célula, Anderson y su equipo utilizaron un camino de transporte biológico. Retrovirus. Lo que hicimos fue retirar la mayor parte del material genético de ese virus para que no causara enfermedad. Anderson se refiere a este tipo de virus que causa leucemia en el ratón. Los retrovirus están compuestos de ARN en vez de ADN. Cuando inyectan su material genético dentro de la célula, el ARN es traducido a una versión de ADN y esta copia se inserta en el genoma celular como un vagón desenganchando que encuentra de nuevo un tren al que se va a enganchar. De modo que los virus se comportan como auténticas autopistas para introducir genes en un reino desconocido, el núcleo de la célula donde se encuentra el ADN.
Reintroduciendo estas células modificadas en el torrente circulatorio de la niña, Anderson y su equipo tenían la esperanza de que las nuevas células se reprodujeran y multiplicaran, y con ellas el gen sano. Gradualmente podía esperarse que el cuerpo de la niña fuera capaz de sintetizar cantidades cada vez mayores de la enzima adenosina aminasa y con ello que el número de linfocitos T y B fuera cada vez mayor. Es como introducir aires nuevos en un organismo viciado, una nueva casta creciente de células sanas que vaya ganando la partida a un ejército viciado que es la mayoría. ¿Cuáles son los resultados? La niña va bien, está mejorando, responde Anderson. Por primera vez en su vida el recuento de los linfocitos T es normal y la mayor parte de las funciones de su sistema inmunológico están mejorando. El concepto más interesante que ofrece la terapia genética es que supone una nueva manera de introducir drogas y fármacos en el organismo de modo mucho más sutil y preciso. Y además la puesta en escena es flexible. Los genes no sirven únicamente para ordenar la producción de proteínas. Pueden funcionar además como marcadores, señalizando en todo momento las acciones de las células. Steve Rosenberg se sirvió de la terapia genética para averiguar algo más de la batalla que las células emprenden contra el cáncer. A partir del tumor del paciente, Rosenberg extrajo unas células llamadas TIL, linfocitos infiltrantes contra los tumores. En el laboratorio expuso a los TILT a una especie de proceso de potenciación, estimulando su proliferación mediante una proteína llamada factor de crecimiento. Posteriormente, inyectó de nuevo las células así potenciadas al paciente. Los pacientes de Rosenberg sufrían una peligrosa forma de cáncer llamada melanoma y estaban en un estado terminal. Rosenberg observó que con los linfocitos potenciados, la mitad de los pacientes mostraba un 40% de reducción del tumor. Para rastrear la acción de los TILT, Rosenberg necesitaba un sistema para seguirlos a través del organismo. Por ello marcamos las células TILT extraídas con un gen bacteriano utilizando un retrovirus, comentó Anderson. Cuando estas células marcadas se reintrodujeron en un cuerpo del paciente, funcionaron como si fueran un radiotransmisor atado a un delfín. Los genes permitieron descubrir a Anderson y su equipo una nueva familia de linfocitos más efectivos contra el cáncer. Y Rosenberg fue comenzando a tratar el cáncer de melanoma mediante la inyección de células TILT, modificadas con un gen que fabricaba un factor antitumoral. Una posibilidad apuntada por Theodore Friedman de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego es marcar las células tumorales con un gen que las haga sensibles a la acción de un medicamento o una droga en particular, aumentando la sensibilidad y la especificidad de los tratamientos cancerosos. O por ejemplo, inyectar células genéticamente modificadas que produzcan insulina o incluso, según apunta Anderson, células nerviosas que hayan pasado por la acción de la varita mágica de la ingeniería genética y que implantadas de nuevo en el cerebro produzcan los neurotransmisores cuya carencia es el motivo de muchas enfermedades neurológicas como el Parkinson o la depresión. Las posibilidades médicas son tan inmensas que justifican sobradamente el proyecto Genoma, aunque la manipulación genética está fundamentalmente centrada en las células somáticas, aquellas que no son capaces de producir descendencia, y prohibida o al menos restringida a la línea germinal, las células productoras que transmiten su ADN a la descendencia. Sin embargo, imagínese el futuro. Los genes programan los organismos para vivir en un tiempo. Si consiguiéramos manipular los genes que cuidan de que nuestro ADN se vaya reparando de los daños que sufre
a través del tiempo, podríamos alargar nuestra vida. Quizás podríamos alargar más la vida, potenciar nuestra memoria, nuestra inteligencia o incluso diseñar cómo queremos que sean nuestros hijos. Pero tal y como apunta Anderson, nuestro desconocimiento es también muy grande. Si una persona se somete a un tratamiento genético para alargar la vida, posiblemente pueda tener repercusiones no deseadas más adelante, como menos memoria, salud o quizás inteligencia. Somos el resultado de la acción combinada de cientos de miles de genes. Si comparamos el conocimiento actual con el codificado por el genoma humano, lo que estamos haciendo es formar una pequeña laguna a partir de un océano, concluye Anderson. El proyecto Genoma no nos dará todas las respuestas que buscamos, ni nos dirá cómo debemos de actuar y qué decisiones habremos de tomar para emprender el camino correcto. Cuando se finalice, habremos subido el primer peldaño de la escalera que nos conducirá a nosotros mismos, a la intimidad misteriosa del ser humano. Para afrontar con garantías las consecuencias derivadas de los conocimientos fantásticos que obtendremos, habrá que cambiar muchas actitudes dentro de nosotros mismos. Y lo importante no serán los logros tecnológicos conseguidos, sino cómo la sociedad manejará las situaciones que dichos logros producirán en el futuro.